yo llegara como estudiante les iba a contar una historia, pero no la voy a contar porque entonces, lo que sí quería decir es dos cosas. Bueno, este ciclo cierra y estoy muy contento de que así sea. El ciclo que empezamos con el homenaje a don Eduardo y don Federico. Lamentablemente, don Federico está en el hospital geriátrico ahora, es decir, no ha mejorado. Creíamos cuando no pudo asistir a la inauguración que se estaba, que era un evento corto, pero se está volviendo un poquito más largo, de manera que les tengo una recomendación. Tengan cuidado si van a cumplir 90 años, porque a veces la cosa se puede poner un poquito complicada. Entonces, pero bueno, en este evento que logré convencer a la directora de que me lo aceptara, es totalmente inusual. Le damos tres, por cierto, no se vale que luego digan que les vale por tres presentaciones, no solo vale por una, pero les queremos dar tres por el precio de uno. Y queremos, que esa es una parte muy importante, yo quiero enfatizar que en el resto de esta facultad hay no solo gente muy valiosa, eso ya se sabía, sino que además preparan información muy rica. Y si yo sigo hablando, ustedes no se van a enterar, por favor. Paola eh, tiene un apellido inusual, Homodeo. El otro día hablamos, y no vamos a hablar de, porque de nuevo, si hablamos del apellido de ella, entonces, eh, ella es responsable de este Atlas de Desarrollo Humano, que es una maravilla. Hoy les voy a presentar tres maravillas. Por favor, Paola. Bueno, buenas tardes. Encantadísima de estar con ustedes por acá en la tarde de hoy. Yo les vengo a contar un poquitito, bueno, de muy gran parte de mi trabajo, pero también de este que yo llamo mi cuarto hijo, el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, porque este Atlas, este proyecto inició desde el año 2002, cuando yo todavía era estudiante universitaria del bachillerato de estadística. Y imagínense, ya tiene como tiene 22 años esto, ¿verdad? Entonces, para mí siempre es un placer hablar del Atlas y encontrar diferentes formas de utilizarlo. Entonces, me imagino que el día de hoy ustedes van a poder pensar en algunas cosas que podrán utilizar para las diferentes investigaciones que ustedes tienen que hacer. Básicamente les cuento un poquitito de historia. Vamos a ver, esto se cambia así, siempre me come un poquito, si no, no. Ahora sí, ok, pero se me corrió mucho. Se quedó pegado ahí. Ok, si no lo cambio de aquí. Ok, bueno, básicamente les cuento un poquitito de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de todo el mundo quedaron devastados. Entonces, pues empezaron los países a competir para salir, ¿verdad?, de esa situación en que quedaron y le apostaron, o en ese momento se pensó que si había un crecimiento económico alto en los países, entonces las personas iban a vivir mejor. Entonces empezaron a trabajar específicamente a hacer crecer los países en la parte económica. Sin embargo, por ahí en la década de los 80 se empieza a notar que esa teoría no era tan cierta, que no era cierto que el crecimiento económico se traducía en un desarrollo humano o en una calidad de vida de las personas o que las personas estuvieran mejor. Entonces, en el año 1990, hace, ¿qué?, 34 años, se lanza por primera vez el Índice de Desarrollo Humano, que el Índice de Desarrollo Humano combina
Vamos a ver no solo la parte económica que está medida en la parte de la vida digna, sino que también combina información sobre salud y educación. Incluso desde ese primer informe en el año 90, Costa Rica es destacado como uno de los países que, a pesar de que no tenía un desarrollo humano, un crecimiento económico tan alto, sí tenía muy buenos indicadores de salud y educación. Entonces, desde ese, textualmente en el informe del 90, se menciona a Costa Rica como un país, ¿verdad? Raro, ¿verdad? Porque no cumplía, como les digo, con temas económicos, pero sí tenía indicadores muy buenos en salud y en educación. Entonces, en el año 2002, cuando empezamos a trabajar en todo esto, la pregunta que nos hacíamos es si, indiferentemente del lugar donde nosotros vivimos en Costa Rica, tenemos iguales oportunidades de desarrollo humano, o sea, iguales oportunidades de desarrollarnos y demás. Desgraciadamente la respuesta es no, ¿verdad? Ustedes saben que vamos a tener en Costa Rica situaciones, personas que tienen condiciones y oportunidades muy amplias y otras personas que definitivamente no la pasan tan bien ni tienen las mismas oportunidades. Y ojo que bueno, nosotros empezamos a pensar en los cantones y hasta ahí hemos llegado porque desgraciadamente y por raro que se crea que es, no hay tanta información disponible ni para cantones y mucho menos para distritos. Pero además ahí entran un montón de cosas, ¿verdad? Que son difíciles en temas de distrito porque las áreas geográficas son tan pequeñas que pasan cosas que de verdad que se vuelven complicadas. Pero bueno, en términos de los cantones, la pregunta fue, ¿vivimos igual? ¿Tenemos las mismas oportunidades? Em, y pues no, ¿verdad? Y esto vamos a ver que dentro de un cantón es probable que veamos diferencias grandes, que dentro de un distrito veamos diferencias bastante grandes. Entonces yo siempre les pongo un ejemplo. Si ustedes piensan en Escazú, ¿verdad? Escazú es uno de los cantones que tiene el desarrollo humano más alto, pero si piensan en los 3 distritos de Escazú, que si no sé si los conocen, yo sí porque yo vivo ahí, entonces por eso tomo ese ejemplo, ¿verdad? Pero San Rafael, Escazú Centro y San Antonio son totalmente distintos. Pero aún así, si nos vamos a San Rafael de Escazú, que yo creo que ahí sí todo el mundo conoce Multiplaza, me imagino, ¿verdad? Pero a la par casi que de Multiplaza está el Bajo de los Anonos. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando nosotros trabajamos, y es lo que se está repitiendo desde que yo les hablo del indicador de país, cuando tenemos un número que hace un promedio de todo lo que está pasando, tal vez estamos muy bien, pero no deberíamos de asumir que entonces todo el mundo que está ahí vive igual, porque eso no es cierto. Entonces, en el año 2007 se lanza oficialmente por primera vez el primer Atlas de Desarrollo Humano Cantonal. Ese Atlas se trata de actualizar año a año, incluso está próximo a salir el de este año y actualmente tiene 5 indicadores diferentes. Esos 5 indicadores son el índice de desarrollo humano, que quizás es el más conocido, que probablemente ustedes hayan escuchado en las noticias y que sale que estos son los cantones más desarrollados y cómo vive la gente ahí y cómo vive la gente en los cantones menos desarrollados. El índice ajustado por desigualdad, hay 2 índices de género y hay un índice de pobreza multidimensional, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener información para varios años. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante que hay que tener claro con los índices. Digamos, cuando ustedes vean un índice de desarrollo humano, por ejemplo, van a tener que Curriabat tiene un índice de 0.879. Entonces, por ahí de pronto alguien dice, es que tiene un 87% de desarrollo humano. No, eso no es cierto. Los índices no se pueden interpretar. Son valores que tienen como un umbral
donde usted puede saber qué está mejor y qué está peor, y tienen el poder, digamos, de generar comparaciones. Entonces yo con el índice puedo saber, ¿verdad? Compararme con otros cantones, pero además de estudiar las tendencias, ¿verdad? Cómo estaba hace unos años y cómo estoy ahorita. Esas son, digamos, las principales propiedades que tiene el índice y para eso nos puede ayudar, digamos, en temas de interpretación. Entonces, siempre se calcula toda la serie de tiempo para poder ofrecer ese análisis de tendencia, ¿verdad? El índice de desarrollo humano, como les mencionaba, tiene 3 áreas medidas por vivir una vida larga y saludable, tener acceso al conocimiento y tener un estándar de vida decente. Entonces ahí se combinan varios indicadores diferentes, ¿verdad? Relacionados con cada una de las áreas, como lo son la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad, los años esperados de escolaridad y una estimación del ingreso del hogar, ¿verdad? Aquí se ve en la última versión del índice, que fue en la de que lanzamos el 2022, este es el índice para el 2020, y veamos que ahí se confirma que no es cierto que el desarrollo humano es igual para todos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver casi que eso se vuelve como si yo pongo el dedo en el centro del país y empiezo a hacer una espiral y conforme más me alejo, ¿verdad? Menos desarrollo humano voy a tener. Digamos, para el año 2020 particularmente, que fue cuando tuvimos la pandemia, por primera vez hubo un decrecimiento del índice. O sea, lo usual es que el índice vaya creciendo y para este año en específico tuvimos un decrecimiento porque hubo, ¿verdad? Una decaída del bienestar material y hubo mayor tasa de mortalidad y eso me afecta en la esperanza de vida y demás. Si ustedes tienen dudas de todos esos indicadores, con mucho gusto podemos verlas posterior. Entonces vean que eso, digamos, hay como un comportamiento que nosotros veníamos hablando que los cantones de Guanacaste, que ya estaban como saliendo, era como un desarrollo humano como ahí, como medio peligroso porque no estaba como tan fortalecido y efectivamente con COVID, esos fueron los cantones que se fueron para abajo. Tenemos otro, este es otro índice que lo que hace es ese ajuste por desigualdad, es que dice, ok, Santa Ana es el cantón más desarrollado en Costa Rica o con el índice más elevado, pero ¿será cierto que todas las personas que viven en Santa Ana tienen las mismas oportunidades? No, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que se castigan los indicadores según la desigualdad que se vea entre las personas. Este se dice que es el índice más real del desarrollo humano porque según el PNUD, que no les dije, ¿verdad? Que yo trabajo en el PNUD y este proyecto es del PNUD y de la Escuela de Estadística. Según el PNUD, lo importante es no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona que este es el índice real y veamos la diferencia de cuando pasa de tener el índice de desarrollo humano normal a cuando lo ajustamos por desigualdad. Se nos oscurece el mapa y eso quiere decir que entonces tenemos desigualdad importante. Si no hubiera desigualdad, los dos mapas serían exactamente iguales con los dos índices, ¿verdad? Después tenemos un índice de género que lo que hace es comparar el índice de desarrollo de hombres y el índice de desarrollo de mujeres. Básicamente eso es lo que hace en las 3 mismas áreas. Y aquí pues lo ideal es que tengamos un valor cercano a 1 y ahí vemos un poco, ¿verdad? Cómo se comporta. Hay cantones para los que en este índice las mujeres tienen algunos valores mayores y los hombres algunos menores. Entonces, este es otro índice que se puede, que está disponible. Tenemos el de desigualdad de género, que este sí cambia las dimensiones. Y acá lo que vemos es, analizamos indicadores de pérdida potencial de desarrollo humano. Entonces, que si tratáramos esas desigualdades, podríamos tener un mayor índice de desarrollo humano. Ahí vamos a tener otras dimensiones como salud reproductiva, como mercado laboral, como empoderamiento y demás. Y por último, tenemos uno que es muy importante, que es el índice de pobreza multidimensional.
Básicamente, este índice se calcula de manera muy distinta, pero este índice lo que hace es evaluar en los hogares del país varias privaciones, digamos. Entonces, son 16 privaciones. Entonces, si por ejemplo nos encontramos con un hogar en el que una persona de 7 a 17 años no va al colegio, una persona con discapacidad no recibe ningún subsidio o pensión, una persona de menor de 5 años no tiene opción de cuidado y no tienen buen estado en las paredes, por decir algo. Ya ese hogar tiene 4 de las 16 privaciones y se considera un hogar pobre multidimensionalmente, ¿verdad? Entonces así se evalúa, eso se hace con información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, el SINIRUBE, que tiene información que nos permite hacer este cálculo. Y ahí vean que de nuevo llegamos con una metodología totalmente distinta, con fuentes de información totalmente distintas, llegamos a una conclusión parecida, ¿verdad? Cantones fronterizos y cantones ubicados en las zonas costeras más rezagados que el resto del país, ¿verdad? Básicamente, en esta dirección les iba a pegar el código QR, pero se me fue. En esta dirección, o ustedes en Google buscan el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal y les va a aparecer ahí una página donde ustedes van a encontrar un dashboard donde ustedes pueden hacer todas las consultas de todos los índices que yo les hablé para todos los años y poder ver los mapas, cómo se distribuye la población, cuál es el valor de cada uno de los cantones y demás. Y además hay una parte aquí, bueno, aquí se me tapó, aquí están las notas técnicas, pero hay otra parte de créditos donde aparece cómo deberían de citar ustedes ese documento por si quieren utilizarlo en algún trabajo o lo que sea. Y ahí, por supuesto, también aparece mi contacto por si quieren alguna pregunta. Eso sería básicamente. Ella fue mía, ¿verdad? Que son buenas. Mentiras. Pero quiero nada más enfatizar y no hay preguntas. Un tema aquí importante es que vean ustedes. Ahora sí. Alguna vez algunos estudiantes que trabajaban conmigo les pregunté si sabían de estas cosas. Me dijeron que no. Pues, y eran alumnos ya de tercero o cuarto año. Entonces me pareció que estas cosas. Ahora el doctor Navarro viene, no es de estadística y él les va a presentar algo tan distinto y tan rico y tan invitador de cosas importantes. Bueno, muchas gracias. Muy contento también de estar por acá. Efectivamente, muy distinto y también no hay acceso tan directo, digamos, a la información, sino que hay que esperar a que salgan las publicaciones. Lo que sí es que mucho de lo que hacemos, una vez que está listo, lo vemos con el Departamento de Prensa de la Universidad de Costa Rica. Entonces, si ustedes se meten en la U cuando buscan noticias y salen cosas o del fútbol nacional o del deporte nacional o de la selección o cuando viene un mundial, muy probablemente yo estoy ahí metido. ¿Ok? Ya van a ver por qué. Esto es lo que hemos denominado el Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense. Si bien hay varias instituciones en Costa Rica que investigan sobre la práctica del deporte, muy pocas se meten desde la perspectiva del deporte como un negocio, ¿no? Como parte de la industria económica del país, ¿no? ¿Y por qué es importante estudiar el deporte desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de negocio? Bueno, aquí les doy una primicia. Este es el primer párrafo de un capítulo de libro que ya escribí, pero que no se ha publicado, y que explica precisamente por qué es importante estudiar el deporte desde una perspectiva de negocio. El deporte como industria es una de las pocas que ha mostrado un crecimiento interanual alto de manera sostenida por décadas. Según Sport Business Research Company, el tamaño monetario del deporte como actividad económica para el 2024 va a ser de 501 billones de dólares.
Para que nos hagamos una idea de cuánto dinero es esto, el presupuesto nacional, el presupuesto país de Costa Rica para ese mismo año es de 12.635.000 millones de colones, lo que al tipo de cambio del día que se publicó representaba 23.000 millones de dólares. En otras palabras, el deporte como industria en el mundo representa 22.000 veces el presupuesto de Costa Rica país. Por eso es importante estudiar el deporte, porque el deporte es una industria gigantesca y no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Mueve billones de dólares, es que no son millones, son billones de dólares lo que mueve esta industria alrededor del mundo. Y yo sé y estoy seguro que aunque a algunos no les guste el deporte o tengan una vida sedentaria o sí practican deporte, pero no son aficionados a nada, indiferentemente participan de esta industria de alguna manera u otra, ¿verdad? De hecho, justo en este capítulo utilizamos un ejemplo derivado de la investigación de que hay gente que dice, no, a mí el fútbol no me gusta para nada, ¿verdad? Pero ahorita se viene la Copa América, vamos a ver contra Brasil y usted le dice, mira, tengo unas bebidas y unas comidas en mi casa para ver a la Sele. A ese amigo no le interesa probablemente la selección, pero igual llega, ¿verdad? Entonces participa de la industria, aunque sea de manera indirecta, ¿verdad? Y por eso es que se hace tan grande y se seguirá siendo muy grande esto, porque el entretenimiento sigue siendo algo que el ser humano sigue buscando a través de otros seres humanos. Entonces, ¿cuál es el contexto del deporte como industria, como negocio a nivel internacional? Está medido de que más o menos 600 millones de personas se sientan frente a un televisor para ver Manchester United contra Liverpool cada vez que estos equipos juegan. Y son 600 millones de personas que lo ven en vivo. O sea, no es que se esperan al resumen o que lo van escuchando por radio o que nada más revisen la noticia. No, se sientan en vivo desde algunos minutos antes de que inicie hasta unos minutos después de que termine. 650 millones de personas hacen lo mismo cada vez que el Barcelona se enfrenta al Real Madrid. 650 millones. Es demasiada gente. Imagínense que Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, ¿verdad? Y son 650 millones viendo esto. Esto crea una industria que cada vez interesa mucho más, ¿verdad? Incluso a nivel país, ¿verdad? Ahora viene, por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se van a jugar en París y Francia hace la puja e invierte dinero para que efectivamente se puedan realizar estos juegos ahí. Esos son los mega eventos que llamamos one-timers, ¿verdad? Que países enteros pujan por ser el anfitrión de uno de estos eventos, hacen inversiones gigantescas en infraestructura y las marcas patrocinadoras se unen para atraer la atención de más y cada vez más y más gente a estos megaeventos. Luego tenemos los megaeventos recurrentes, ¿verdad? Tal vez el mejor ejemplo de esto es la Fórmula 1, ¿verdad? La Fórmula 1, que es una organización privada, hace que países y ciudades pujen por tener una carrera al año en su país, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos tiene 3, pero muchos países pujan por tener un evento de estos y que se repita cuantas veces puedan, ¿verdad? Porque esto sin duda mueve masas, mueve turismo, que hace ingresar divisas a estos países, pero además mueve millones también a través de plataformas electrónicas, mueve millones a través de merchandising, mueve millones a través de la observación, la simple observación. Cada vez que ustedes sintonizan algo, ¿verdad? Tiene un impacto en los ratings. En Costa Rica, los ratings se miden a través de los televisores que tienen caja. ¿Verdad? Si ustedes tienen 2, 3 televisores en su casa o solo tienen uno y no le tienen caja, ¿verdad? Van con cable coaxial o se están pegando vía internet, no participan de la medición del rating a nivel nacional. Pero si tiene caja, lo que sea que ustedes pongan ahí, inmediatamente mueve los barómetros de rating a nivel nacional. Y eso mueve los ingresos. ¿Por qué? Porque con base en eso, las televisoras cobran los tiempos de pauta. Con base en eso, las federaciones otorgan premios a los clubes, tal vez no en el país nuestro, pero en otros, ¿verdad? Dependiendo del rating que estos generan a lo largo de todas las competiciones. Pero de ahí nos vamos a lo más clásico, a lo más lógico, ¿verdad? Que son las ligas, los clubes, los atletas, y cada uno de estos
genera atracción, genera ingreso, genera interés y por lo tanto se vende merchandising, se venden boletos, se venden eventos, se venden mercadería y además alimentos, bebidas, etcétera. Tiene un impacto impresionante. A todo eso que los eventos deportivos, los clubes deportivos, las ligas o los propios atletas tienen la capacidad de vender, le llamamos la plataforma atlética, ¿verdad? Eh, Checo Pérez, para los que les gusta la Fórmula 1, ¿verdad? Estaban entredichos si Red Bull lo renovaba, si Red Bull lo renovaba, si Red Bull lo renovaba, hasta que se dieron cuenta la importancia que tiene Checo Pérez para la atracción de sponsors. O sea, los mexicanos ven Fórmula 1 por Checo Pérez. Y ya solo ahí tienen un mega mercado gigante. Y por eso un auto de Red Bull tiene logos de Telcel, por ejemplo, en ellos. Los autos de Pato Ward tienen el logo de Misión, Tortillas Misión, ¿verdad? Y es porque hay mercados específicos que son atraídos por este tipo de cosas. Y eso se le llamamos la plataforma atlética. Visto desde la perspectiva, digamos, clásica de un club de fútbol en Costa Rica, la plataforma atlética puede ser la camiseta de un equipo y cada uno de los espacios que esto tiene, pero al mismo tiempo las vallas publicitarias que hay en los estadios, al mismo tiempo el reverso de las entradas físicas, todo aquello que un club pueda promocionar, vender, que una liga entera pueda promocionar o vender desde el nombre de la misma, ¿verdad? La Liga de Fútbol en Costa Rica se llama Liga Promérica, ya es parte de la plataforma atlética, ¿verdad? Todo eso que podamos vender lo metemos dentro de la plataforma atlética. Ahora, todo esto es muy importante, todo esto es muy interesante y todo esto ustedes podrían saberlo a través de Google. Pero ¿por qué termino yo investigando sobre esto? Bueno, a mí una vez y en la edad de ustedes me decían, vea, estudie y trabaje en algo que le guste. Y ya lleva uno eso en la cabeza de que hay que estudiar y trabajar en algo que le guste, ¿verdad? Y yo, bueno, y sí, a mí me gusta el mercadeo y trataba de buscar trabajos de mercadeo y la carrera aquí, yo soy graduado de dirección de empresas de aquí igual tenía que llevar cursos de finanzas y tenía que llevar cursos de gerencia, pero los que notablemente, si usted se fija en mi registro de notas, notablemente los que me gustaban, me interesaba y le ponía más ganas eran los de mercadeo porque eso es lo que me gustaba y al final, pues efectivamente va uno como trazando una ruta. No obstante, cuando empecé el doctorado me dijeron, tiene que investigar en algo que lo apasione. Entonces ya no era solo, no solo me tenía que gustar, sino que me tenía que apasionar, ¿verdad? Y si bien mis logros como atleta son bastante mediocres, como aficionado soy buenísimo, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a investigar en deporte. Y me gusta tanto y me apasiona tanto que efectivamente no lo siento como un trabajo, no siento como que yo esté esforzándome demasiado, sino que esto efectivamente me apasiona, lo investigo y sigo creciendo en esto y fundamos entonces el programa longitudinal de investigación en el deporte costarricense, que para hacerlo más atractivo y no solo quedarme en la parte de negocio, también metemos algunas cifras sobre la práctica en sí del deporte. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles han sido los primeros hallazgos que hemos obtenido del programa longitudinal de investigación en deporte? Bueno, que desde la perspectiva de la afición hay una altísima concentración mediática. Radio, televisión y prensa escrita principalmente. Si ustedes recurren solo a esos tres medios, les van a hablar de fútbol nacional. Nada más. Y no solo eso, les van a hablar de dos, lo más, tres equipos del fútbol nacional. Nada más. Altísima concentración de la parte mediática. Pero hay una baja en el interés en lo tradicional, desde la perspectiva de la afición. Si ustedes tuvieron acceso, digamos, a esa noticia, que no solo con Pablo Mora aquí de la Universidad de Costa Rica, hacemos conferencia de prensa cuando sacamos alguna investigación de estas, la publica la UCR, pero después termina publicándolo La Nación, La República, Canal 7, Repretel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hubo toda una conversación porque según el estudio nuestro, solamente el 48% de las, no, sí, el 48% de las personas en Costa Rica siguen el fútbol nacional. Y la gente decía, pero ¿cómo va a ser? Es más, la propia UNAFUT me llamó y me dijeron, pero nosotros cada vez vendemos más boletos y cada vez sube el rating. Y tú le dije, bueno, es que eh, puede ser que hoy haya un grupo grande de aficionados
que consumen más de eso, pero no quiere decir que haya más gente consumiendo eso, ¿verdad? El estudio lo que determinó es que hay menos gente hoy interesada en el fútbol de la primera división de Costa Rica que lo había antes. Lo que puede estar sucediendo es que los que hoy están interesados estén gastando más, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que a través del tiempo ir investigando, pero esa es la foto, esa es la realidad. Hay un comportamiento de nicho también. Entonces, aquel 52% que no les gusta, parece que se divide en varias cosas. Pero hay gente que le gusta el baloncesto, hay gente que le gusta el voleibol, hay gente que le gusta el ciclismo. El ciclismo, de hecho, está generando muchísima afición. El taekwondo también, ¿verdad? No sé si por temas de familia o por algún interés en particular han logrado ir a algún evento de taekwondo en Costa Rica y cuando se hace el campeonato nacional llegan 5.000 personas y el gimnasio está lleno y no hay ninguna televisora, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos la altísima concentración mediática, ¿verdad? Hay interés en otros deportes, hay aficiones en otros deportes que se empiezan a comportar como nicho. Entonces, como la parte mediática no le está dando la cobertura que esos aficionados desean, entonces recurren a páginas de Facebook, a Twitter, a blogs especializados, a podcast, o ellos mismos asistir a estos eventos porque por métodos tradicionales no lo están recibiendo. Ese es el comportamiento de nicho que estamos viendo ahí. Y algo que también nosotros mismos le hemos colocado el nombre de la fragmentación del hincha. La fragmentación del hincha es que los aficionados hoy en día no tienen el mismo acceso que teníamos otros con un poquillo más de años en el pasado, ¿verdad? Háblenlo con sus papás probablemente, pero antes por televisión abierta, ¿verdad? 7, 6, 13, 2, ¿verdad? Los canales nacionales, el 15, por supuesto. Había acceso a fútbol italiano, a fútbol español, a fútbol francés, a la selección nacional, al campeonato nacional, todo era gratis, ¿verdad? Todo llegaba a través de la televisión abierta. Hoy es muy poquito lo que llega a través de la televisión abierta, básicamente la selección nacional, ¿verdad? Todo lo demás hay que pagarlo de alguna u otra manera. Y como hay que pagarlo, el hincha se está fraccionando. Antes ustedes podían llegar a conversar con cualquier primo, con cualquier amigo, con cualquier vecino, con cualquier compañero de trabajo de la universidad y podía hablarle de cualquiera de estos deportes porque al menos tenían el acceso a ver un partido por semana de esto. Y eso que estábamos hablando de fútbol, pero también había acceso al béisbol de las grandes ligas, había acceso a partidos de la NBA gratis, ¿verdad? Hoy el hincha se está fragmentando. El ejemplo más grosero de esta fragmentación fue que NBC compró los derechos de las últimas Olimpiadas en Japón para Estados Unidos. Y en lugar de tirarlas, como siempre lo hacía, en su cadena NBC, ¿verdad? Como típicamente nos llega aquí, hey, vamos a ver, oye, se está corriendo la maratón, pero nos pasan pedacitos de la maratón, luego que va a correr tal, y entonces nos pasan una carrera de 100 metros planos, lo cortan y pasan a la marcha que se está haciendo, y al mismo tiempo está jugando un partido de voleibol, y vemos... NBC decidió que iba a vender los contenidos por deporte, por disciplina deportiva. Entonces, un estadounidense en Estados Unidos, que hay que entender que Estados Unidos ve las Olimpiadas de una manera muy diferente a como lo vemos nosotros. Ellos lo ven casi como una guerra también, ¿verdad? Ellos compiten por ser campeones del mundo en deporte contra en otras naciones, China, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, ellos se apasionan por todas las disciplinas, ¿verdad? Quieren que sus atletas ganen oro en todo, en natación, en atletismo, en todos los deportes. Y llegó NBC y le dijo, ¿quiere ver 100 metros planos? Tiene que pagar por 100 metros planos. ¿Quiere ver baloncesto? Al Dream Team, tiene que pagar por aparte para ver baloncesto. Y lo fragmentó al país. De hecho, hubo muchas quejas por esto, porque fue una fragmentación obligatoria. Obligó a la gente a fragmentarse. Bueno, estas son las cosas a las que nos estamos enfrentando y las que estamos descubriendo de la parte de la afición. Y de la parte de la práctica, no dejan de ser algunas preocupantes. Hay un altísimo nivel de sedentarismo por encima de otras naciones. Digamos, el sedentarismo por lo general anda alrededor del 50% en el mundo, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Uno tal vez tenga algún sesgo ahí porque efectivamente practica deporte y sus personas cercanas practican deporte, pero por lo general la mitad de un país no hace nada.
¿verdad? La Organización Mundial de la Salud estableció que como mínimo las personas tienen que 3 veces por semana caminar media hora, ¿verdad? Suena muy poquito para algunos, pero la gran mayoría de las personas no hacen eso, no llegan a eso. Y en Costa Rica el sedentarismo está por arriba del 50%, está en un 55%. Solo el 45% de las personas costarricenses está haciendo algo de deporte de manera normal, ¿verdad? La infraestructura tiene muchísimas áreas de mejora en Costa Rica, ¿verdad? Desde la infraestructura cantonal hasta hasta la infraestructura privada, tiene muchas carencias. Hay una concentración de la oferta, tanto pública como privada, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se encuentran? Gimnasios y canchas de fútbol, ¿verdad? Bueno, fútbol 5 particularmente, ¿verdad? Ahí está la enorme concentración de la oferta, tanto pública como privada, para las personas. Gimnasios, ¿verdad? El típico de levantamiento de pesas, algunas bicicletas por ahí, y las canchas de fútbol 5. El clima como un factor, nadie nunca se había fijado en esto, pero el clima efectivamente es un factor, ¿verdad? Aquí vivimos en un país en donde llueve 6 meses al año, y si a usted lo que le gusta es jugar algo al aire libre, va a tener dificultades durante 6 meses del año, ¿no? Entonces, el clima efectivamente es un factor por el cual hay que hacer algunos ajustes, principalmente en el tema de infraestructura, pero también en el tema de las personas. No tiene por qué el país entero ver y jugar fútbol. Y si además llueve 6 meses al año, tenemos que hacer algo para que la gente tenga una alternativa distinta al fútbol, no solo porque puede ser que no le guste, sino porque también tengo que darle una alternativa para esos 6 meses en los que está lloviendo copiosamente. Y los otros 6 meses, lamentablemente, está haciendo una altísima radiación, entonces también tenemos algunos problemas por ahí. Y una ineficiencia y desinterés marca muchísimo también la demanda. Es decir, la gente a veces dice que no hace deporte, pero cuando le preguntas el motivo, el por qué, realmente te estás dando cuenta que realmente es que no le interesa hacer. O sea, no es que, ¿verdad? El típico, "Ah, no, es que me jodí la rodilla haciendo no sé qué", y entonces ahí se justifica para no practicar deporte, ¿verdad? Sino que efectivamente no hay interés por hacerlo. Y cuando no hay interés, entonces es más grave, porque entonces cuando lo tiene que hacer por obligación, ¿verdad? Por un tema médico, entonces, ¿cómo lidias con 20 años de desinterés y ahora te están obligando a hacer algo? Ahí tenemos algo importante. Entonces, el Plideco nace o se funda en el 2022, en 2023 se realiza por primera vez con mucha información cualitativa, ¿verdad? Estamos yendo a las personas a entender los porqués de toda esta situación, no solo el qué es lo que está sucediendo, aunque sí lo investigamos a través de una encuesta desde la perspectiva cuantitativa, pero realizamos 2 focus groups, 30 entrevistas a profundidad, 403 encuestas y 9 clientes misteriosos. Este 2024, justito ahorita se encuentra en ejecución y ya se realizaron 2 focus groups, 20 entrevistas a profundidad, se hicieron 9 clientes misteriosos y esperamos algo que supere las 400 encuestas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Como todo programa longitudinal, la riqueza viene con el paso del tiempo, ¿verdad? En un quinquenio esperaríamos haber recopilado más o menos 10 focus groups, 125 entrevistas a profundidad, más de 2.000 encuestas y haber visitado 45 eventos. En una década, ¿qué estaríamos esperando? Ver más de 20 focus groups realizados, más de 250 entrevistas a profundidad, más de 4.000 encuestas, más de 100 eventos visitados y analizados. Y se empieza a enriquecer y se puede hacer comparaciones con sí mismo, se puede hacer comparaciones con situaciones que estén sucediendo en otras latitudes sobre el mismo tema y que nos puedan ayudar. ¿A qué nos pueden ayudar? A hacer ajustes según algunos hallazgos. O sea, es decir, puede ser que haya cosas más interesantes que investigar en futuras ediciones. Hacer seguimiento a ciertas tendencias o datos relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de la salud, ¿verdad? Y el sedentarismo. Podríamos seguirle dando una investigación particular y específica a qué es lo que está sucediendo ahí y cómo algunas organizaciones podrían ayudar a que esto se revierta. Y para algunas en particular, ¿verdad? De algunas federaciones en específico que les interese algunas tendencias sobre sus eventos o sobre sus atletas, también podríamos estar haciendo ahí. Ahora, fuente de información para toma de decisiones. De, eh, de diversas organizaciones, tanto deportivas como de salud, ¿verdad? Un vínculo estudiantil, porque todo esto se recopila con estudiantes de dirección de empresas, son la recopilación de los datos, toda se hace a través de estudiantes, y hay un aporte también institucional a la UCR, ¿verdad?
la primera vez que lanzamos un comunicado del Plideco, se fue por escrito y algunos medios de comunicación lo tomaron y replicaron, digamos, la noticia. Para cuando íbamos por la tercera entrega, hicimos una conferencia de prensa en donde asistieron más de 15 medios de comunicación. Entonces, y esto lleva sello Universidad de Costa Rica. Entonces tenemos un impacto directo en demostrar a la gente que efectivamente la Universidad de Costa Rica hace investigación y no solo hace investigación, sino que es de impacto y de interés para la población nacional. Bueno, esto lo dejamos para el final, las preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Y no lo iba a mencionar, pero resulta que una vez alguien investigó cuando Cartago se hizo campeón. Cartago tiene que ver con el hecho de que don Federico Vargas, si ustedes recuerdan la primera sesión, don Federico Vargas es cartaginés de hueso colorado y además afortunadamente está todavía vivo porque vio a Cartago campeón 2 veces en su vida, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero alguien dedicó cuando Cartago fue campeón y esa misma persona hoy fue noticia porque acaba de establecerse que ah, la, mm, el, la tendencia de los hogares, la confianza de los hogares en la economía nacional cayó creo que 5 puntos, ¿no? Cayó 5 puntos. ¿Y quién lo sabe? ¿Y quién lo investigó? La doctora Alvarado. Por favor. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Cuál? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, creo que mi introducción iba a ser hacerme un autoanuncio al Plideco, porque nosotros además de la encuesta bueno, yo además de la encuesta de consumidores, hacemos una en el segundo semestre con los estudiantes de estadística, en el que investigamos bastantes temas distintos, entonces creo que podría ser una buena conexión. Em, bueno, les cuento un poco, no de Cartago, eso fue un punto de la pandemia que pudimos darnos ese espacio, pero les cuento un poquito de la confianza de los consumidores. Bueno, nosotros en realidad tenemos en la Escuela de Estadística de estar haciendo esta encuesta desde el 2002 y se hace de manera trimestral. Entonces, llevamos hasta ahorita 82 encuestas. Esta es la última que acabamos de presentar. Y bueno, esta encuesta la empezó el profesor Johnny Madrigal Pana y se mantuvo muchos años sin ser estadística nacional, nada más era un indicador pues que calculaba la escuela. Y cuando nos hicimos parte de la OCDE, resulta que una de las estadísticas nacionales que pide la OCDE para sus países miembros es justamente la confianza de consumidores, porque esta es una medida internacional. Entonces, ya entramos en el sistema de estadísticas nacionales y estos resultados no se informan solamente al país, sino que se reportan a la OCDE cada trimestre. Ok. Creo que, bueno, nada más les voy a contar, esa es justo es como casi que una réplica de la conferencia de prensa que dimos hoy, pero va a ser un poco más cortita. Les voy a contar más que todo de la importancia de la confianza al consumidor y más o menos cómo hacemos para medir esto. Y después les paso el chisme de algunos resultados. Ok, vean. Toda esta teoría que tiene que ver con el índice de confianza al consumidor empezó en Estados Unidos. Hubo un economista, que además de economista era psicólogo, que se llamó George Katona, y él empezó a notar que habían cosas, movimientos o dinámicas en la economía que no se explicaban por los indicadores macroeconómicos. Entonces, él lo que dijo fue, bueno, hay algo aquí que está sucediendo que en realidad no estamos midiendo a través de esos indicadores. Y
con su formación de psicólogo, dijo, bueno, esas cosas que no estamos viendo suceden a nivel de los hogares. Entonces, la teoría del ICC es justamente que el gasto de los hogares se divide ya sea en gastos discrecionales o en gastos esenciales. Gastos esenciales son los que no podemos escapar, ¿verdad? Entonces, transporte, comida, vestido, ese tipo de cosas. Gastos discrecionales son aquellos que realizamos cuando tenemos excedentes, por decirlo así, ¿verdad? Ir a pasear, comprarme, no sé, una consola, etcétera. Este tipo de cosas que no son necesarias para funcionar en sociedad. Y lo que se ha visto es que normalmente, o se había pensado por mucho tiempo, que estos gastos discrecionales dependían solamente de los ingresos de las personas. Sin embargo, se ha notado que no solo dependen de los ingresos de las personas, sino también de las expectativas que tienen las personas sobre la economía. El ejemplo más claro, todo el mundo empezó a ahorrar o a evitar hacer gastos súper grandes en pandemia, ¿verdad? Porque no sabíamos qué iba a suceder y entonces era mejor ser cautelosos con los gastos del hogar. Entonces, ¿qué decimos? Que si hay optimismo hacia la economía de por parte de las personas, aumenta el consumo y la adquisición de bienes, de deudas, perdón. Y por el contrario, si hay pesimismo, se posponen gastos y la adquisición de deudas. Entonces, esto quiere decir, en resumen, que dado que todas estas decisiones a nivel de gasto discrecional suceden antes de realizar las compras, el índice de confianza del consumidor, que mide justamente esa percepción de la gente sobre la economía, básicamente es un indicador adelantado de la economía. En Estados Unidos, este indicador tiene mucha relevancia porque lo que han logrado detectar es que cuando la confianza del consumidor empieza a caer, vienen procesos inflacionarios fuertes y procesos de recesión económica. Entonces, en el 2022, por ejemplo, habían un par de anuncios que hizo la Fed en los que estaban intentando convencer a la gente que todo estaba bien, simple y sencillamente para que siguieran gastando, la confianza del consumidor se mantuviera alta y no entraran en un proceso de recesión. Entonces, lo que ellos dicen es que básicamente esto es casi que un juego mental de convencer a la gente de que no solo de que la economía está bien, sino de convencer a la gente de que todo está bien. Ok, ¿cómo medimos nosotros esta percepción de la economía? Lo que hacemos es entrevistar a las personas vía telefonía móvil, o sea, los llamamos a sus teléfonos celulares, tenemos un paquete de, bueno, una línea de código que nos ayudan a generar estos números de forma aleatoria, de forma que podamos seleccionar una muestra aleatoria de personas en el país de más de 18 años. Y lo que sabemos también es que este es un medio bastante eficiente para contactar a esta población de estudio, porque la cobertura en el país probablemente ahorita es un poquito más alta, pero ronda el 97%. Normalmente en la encuesta entrevistamos alrededor de 700 personas y eso quiere decir que para un porcentaje, para decir que hubo un cambio de una encuesta a otra, tiene que haber una diferencia de más o menos 4 puntos porcentuales y cuando estamos hablando de los índices, más o menos de 2 puntos. Entonces, por eso, justamente, don Juan Rafael ahora mencionaba que tuvimos un cambio de 5 puntos y que eso indica un descenso en la confianza. El índice de confianza del consumidor es mucho más sencillo de lo que yo creo que suena. Son 5 preguntas, nada más, que miden las expectativas a futuro que tiene la gente sobre la economía y la percepción que tienen de la economía actualmente. Entonces, vean precondiciones actuales, les pedimos que evalúen si su familia económicamente está mejor, peor o igual que hace un año. Y si creen que ahorita es un buen momento para comprar cosas grandes del hogar, televisores, refris, muebles, etc. Expectativas futuras, si esperan que en un año van a estar igual, hablando económicamente, mejor, igual o peor que ahorita. Esa misma pregunta, pero para las empresas, o sea, si esperan que las empresas estén mejor, igual o peor. Y si en los próximos 5 años esperan que el país atraviese tiempos de bonanza, tiempos de crisis. Ok, entonces, esta es la serie, aquí no la tengo completa porque si no el gráfico es gigante y no vamos a ver nada. Pero justamente
Lo que estamos viendo aquí es la última medición, la del 45,3, y estábamos en 49,9. Eso fue una diferencia de casi 5 puntos. Entonces, decimos que hay una disminución de la confianza. Y creo que esto ha sido tan noticia porque veníamos de un periodo en el que, si ustedes lo ven aquí, exceptuando este pequeño blip ahí, venía creciendo y se venía sosteniendo en el tiempo. Entonces, esta es el primer cambio negativo que tenemos en 9 meses. Entonces, ha pasado un buen tiempo hasta que pues observamos esta baja. Bueno, eso no se lo voy a contar. Ahora, ¿cómo varía el índice del consumidor en diferentes grupos demográficos? No solo nos interesa calcular el índice total, sino también nos interesa ver cómo se comportan ciertas poblaciones. Aquí están los cambios que observamos para este mes de mayo, perdón, y hay cosas interesantes. La primera es que, bueno, bajó el índice tanto para hombres como para mujeres, pero los hombres, que además normalmente tienen más confianza, fueron los que bajaron menos. Las mujeres tienden a ser más pesimistas en torno a la economía en general. Y los otros, que son los otros 4 puntitos que ustedes ven listados ahí, si le prestan atención, corresponden a las personas que desde un punto de vista socioeconómico están en desventaja con el resto de población. Entonces tenemos personas con educación primaria menos, personas con ingresos que no les alcanza o les alcanzan apenas, personas que no pueden realizar este tipo de gastos discrecionales que hablábamos y personas en hogares con ingresos menores a 500,000 colones. Entonces son personas que en la sociedad, en nuestra sociedad costarricense, están, digamos, socioeconómicamente hablando, en desventaja. Sin embargo, seguimos manteniendo las mismas tendencias que hemos observado de estos grupos demográficos. Nosotros sabemos más o menos quién tiende a tener más confianza. Hombres tienden a tener más confianza que las mujeres. Personas menores de 35 años. Entonces, todos ustedes son probablemente más optimistas que el resto de nosotros. Personas con educación secundaria universitaria, es decir, personas probablemente con acceso a mejores trabajos. Hogares con mayores ingresos y hogares en los que pueden realizar gastos discrecionales. Entonces, de nuevo, está muy relacionado a la condición de los hogares. Ok, lo otro es que, bueno, yo les presenté el cuadrito con las 5 preguntas del ICC y ahí podíamos ver que estábamos evaluando 2 cosas, el tiempo presente y el tiempo futuro. Nosotros no solo observamos o digamos que analizamos el índice general, sino que tratamos de construir un índice también para estas 2 dimensiones, de forma que podamos ver si hubo una variación en el índice, por qué se dio, ¿verdad? Si es porque hay un cambio en las expectativas económicas a futuro o si hay un cambio en la percepción de la gente de las condiciones actuales. Ok. Este gráfico a mí me gusta mucho porque yo creo que materializa bastante bien la pandemia. Entonces, vean. Aquí, bueno, de toda la serie para atrás, verían así más o menos, como juntitas. Después empezaron a abrir ahí un poquitillo y después vino pandemia. Y se separaron completamente. ¿Y qué significa cada una de estas? Esta es lo que yo pienso de la actualidad. Y esta es lo que yo espero del futuro. Entonces ahí justamente teníamos esa diferenciación en la que la gente no sabía qué estaba pasando en media pandemia y después esperaban o tenían la esperanza de que las cosas mejoraran. Una vez que superamos ese tiempo pandémico, pues se ha venido empezando a cerrar otra vez esa brecha. Ahorita está como en 6 puntos, una de la otra, siendo de nuevo las expectativas a futuro las que la gente percibe mejor. Ok, sin embargo, bueno, si ustedes lo ven aquí, al final del gráfico, ambos indicadores bajaron. Y eso es porque en todas las preguntas encontramos que ahora hay como una percepción un poco más negativa de la economía. Entonces, por ejemplo, vean, más de la mitad, 56%, espera que el país atraviese periodos de crisis en los próximos 5 años. Se disminuyó el porcentaje de consumidores que espera estar mejor económicamente dentro de un año. Llegó a 38,7%, más de un tercio. Disminuye el porcentaje de consumidores que esperan mejores condiciones para las empresas y los negocios.
aunque también aumentó el que espera peores. Y si comparamos estos dos números, el que espera mejores es 25, el que espera negocios peores, perdón, es cerca de 30. Entonces hay una noción ahí negativa. Condiciones económicas actuales, encontramos también cosas no tan positivas. Este es un número que a mí me sorprendió bastante. Aumentó en casi 12 puntos porcentuales el porcentaje de personas que dicen que están ahorita peor que el año pasado. Y también aumentó el porcentaje de personas que cree que ahorita es un mal momento para comprar cosas grandes del hogar. Pero este en particular es bastante interesante porque ya estamos llegando a un tercio. O sea, un tercio de los consumidores que dicen que estaban mejor hace un año. Voy a contarles un poco más no de esta parte, sino de esta parte, que es otra cosa que medimos siempre en la encuesta y por la que también pues se le da bastante cobertura a esta parte, que es la calificación que le dan las personas en materia económica, sí, en cuestión de política económica al gobierno de turno. Entonces, bueno, aquí ustedes también pueden ver más o menos si aquí entró el gobierno actual más o menos, cómo venía Carlos, que venía terrible, y en realidad todos en general les ha ido bastante mal. Pero una de las cosas más interesantes de este gráfico es que cuando empezó el gobierno actual, empezó con ventaja. Si ustedes ven aquí, este cuadrito de arriba, es quienes dicen que están realizando un trabajo bueno y este triangulito de abajo son quienes dicen que están realizando un trabajo pobre. Entonces había sido la primera vez en añales que teníamos una medición de este tipo. Y la cuestión era, porque eso fue a los 100 días de la entrada del presidente, si lo iba a mantener o si se iba a modificar. Empezamos ahí como que se empezó a reducir la brecha. Vean que ya en la segunda medición andaba por aquí. Y se fueron cerrando. En la tercera medición se empataron. Y a partir de la cuarta ya teníamos la misma tendencia que tenemos para todo el mundo. ¿Verdad? Interesante ha sido que esa brecha no se ha mantenido estable. Una vez que se cruzó, empezó a crecer. La primera vez que nosotros observamos que habían más respuestas negativas que positivas sobre el trabajo del Ejecutivo en materia de política económica, la diferencia era como de 20 puntos porcentuales entre un porcentaje y el otro. Ahorita estamos en 27. Entonces se ha ido ensanchando. Y solo para ponerles un ejemplo, en esta encuesta, 17% de las personas dijo que el Poder Ejecutivo está realizando un buen trabajo en materia de política económica, que les decimos que es mejora de la inflación, la pobreza y el desempleo, mientras que un 44% dijo que el trabajo que estaba realizando era pobre. Entonces sí hay una brecha importante ahí en la percepción de este trabajo. Y esto nosotros siempre lo vemos un poco reflejado en las expectativas que tiene la gente sobre pobreza y desempleo. Entonces, ahorita tenemos que cerca de la mitad de las personas espera mayor pobreza y cerca de un tercio espera mayor desempleo, aunque este sí se redujo desde febrero, pero sigue siendo pues, cerca de un tercio. Ok, para ir nada más cerrando, yo diría que esta encuesta fue bastante interesante porque revierte las tendencias que veníamos observando desde un buen tiempo. Por ejemplo, para mí estas tres son de las más destacadas. La condición de las empresas en un año, aquí no es ni buena, es nada más peor. Aumenta el porcentaje de quienes dicen que van a estar peor. Aumenta el porcentaje de las familias que ahorita piensan que están peor que hace un año. Y la condición económica que espera que sea mejor, las familias de nuevo, se reduce en 5 puntos porcentuales más o menos.
tengo ahí un par de resultados más por si a alguien les interesa. Y nuestro informe está em, en la página de estadística. Nosotros publicamos los resultados cada 3 meses. La siguiente encuesta la realizamos en agosto, por lo que los resultados probablemente se están publicando la primera semana de septiembre. Y no está mi correo electrónico, pero con cualquier duda se lo pueden pedir al profesor y me escriben un correo. Listo, muchísimas gracias. Excelente. Yo creo, si me equivoqué y toda esta información que ustedes tuvieron hoy ya la conocían, yo estoy muy perdido, pero tengo la sospecha de que por lo menos en algunas cosas, honestamente, yo creo que para los cursos de investigación y para un montón de otros cursos, es decir, cuando yo estudiaba macro con don Genaro Valverde, no importa quién es, don Genaro Valverde es un señor que tiene nombre de edificio de la caja, el edificio de atrás de la caja se llama Genaro Valverde, pero, y es Cartago, por cierto. Pero bueno, cuando él me explicaba macro a mí, ni soñar que se podía ver qué era lo que estaba. No, era lo que los libros decían, lo que Keynes había escrito. Entonces, este cúmulo de información o aquel que le interesa el deporte, tanto pueden irse a la encuesta porque la encuesta de Cartago no fue solo Cartago. Por ejemplo, hizo la pregunta de qué equipos tenían más seguimiento, etcétera. Entonces, por cierto, se volvió otra vez tema. Pero si yo pudiera, y ya a estas edades, obviamente que no, yo me matricularía en estos 3 cursos, ¿verdad? Con estos 3 profesores hay tantas cosas interesantes en esta universidad que son 3 bolas picando frente al marco. Pero no, pero tenemos 10 minutos o menos para preguntas, de manera que si alguien las tiene, por favor. Claro que sí, por favor. Mi anuncio es que si hay alguien que quiera hacer su tesis de posgrado con los datos de la encuesta del consumidor, son súper bienvenidos porque lo que queremos es que tenemos demasiados datos y no suficientes manos. Vean que este es una bolota frente al marco, ¿no? Entonces, y me parece que sí, ¿verdad? Es decir, pero bueno, muchos de ustedes ya son grandes, de manera que como adultos que empiezan a hacer, van a tomar sus decisiones y va a tener consecuencias en la vida. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Comentarios no se vale porque para el tiempo que tenemos no da tiempo. Salud. Bueno, yo esperaba, eh, eh, por favor. Buenas tardes. Bueno, ya que no se valen comentarios, entonces voy a hacer una pregunta. Honestamente, no me quedó... Ok, gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría ver si podría tal vez como resumir un poquito más exactamente como el tema de esta encuesta acerca de las expectativas de la gente, porque siento que es eso. Creo que hay muchos datos, más considerando que es como una solicitud de la OCDE, pero ¿cómo podría yo utilizar estos datos para una investigación? ¿En qué podría abarcar estos datos? Porque realmente el futuro es algo que no se conoce. En las ciencias económicas tendemos a hacer mucha proyección, tenemos a ver cómo se va a comportar, pero realmente cuál sería la utilidad de estos datos a la hora de una investigación. Bueno, muchas gracias. Voy a ponerme de pie porque si no siento que les estoy dando la espalda a todo el mundo. Ok, sí, lo que medimos es percepción incluso de lo que va a pasar a futuro. Sin embargo, sí es importante mencionar que justamente esta medición se hace porque lo que se ha visto es que lo que usted espera que suceda en el futuro afecta a lo que pasa hoy. Entonces, por ahí es donde viene este camino, ¿verdad? Sabemos que cuando la confianza de los consumidores empieza a bajar, hay que prender alarmas porque algo importante se viene.
por ejemplo, la pandemia fue una seguidilla de un ciclo recurrente, ¿verdad? Donde la gente, por la situación de la pandemia, tenía baja confianza y además entonces no consumían, entonces la confianza seguía bajando. Em, entonces, eso es muy importante. ¿Cómo pueden utilizar los datos? Como quieran. Siempre, bueno, la escala del indicador es de 0 a 100, entonces siempre valores más altos de la confianza van a indicar mayor confianza en la economía. Y nosotros tenemos publicado en nuestra página web toda la serie de datos para todos los años. Entonces, si ustedes necesitan o quieren correlacionarlos con algo e incluirlo en sus respectivas investigaciones, ahí están los datos disponibles en la página para que los puedan utilizar. Y si quieren hacer otra cosa, entonces me escriben o me visitan ahí en la Escuela de Estadística y yo con mucho gusto les atiendo. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando entonces el comentario que iba a hacer es con respecto a lo que comentaba el doctor acerca de la importancia de los medios de comunicación y de la publicidad acerca del deporte. Me considero una persona bastante aficionada a todos los tipos de deportes. Mis compañeros aquí confirman. Y algo que me llamó mucho la atención fue el hecho del Mundial Femenino de Fútbol que se hizo hace 2 años aquí en Costa Rica. Siento que fue un completo desperdicio la cantidad de dinero, la cantidad de publicidad que se le pudo dar a este Mundial Femenino aquí en Costa Rica. Los partidos no los transmitían, las entradas prácticamente eran regaladas. Fui a ver un partido, ni siquiera de la selección femenina de Costa Rica, fue de otros países, y me llamó mucho la atención ver cómo estos familiares, amigos de las jugadoras de fútbol venían desde otros países de Europa, de Oceanía, de Asia, y el poco apoyo que existía de parte de los costarricenses. Entonces siento que es como mucha falta de información, falta de publicidad, y cómo realmente, al menos a nivel de Costa Rica, podría aprovecharse muchísimo más. Sí, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que es algo que yo mismo a través de esto quiero que se visibilice bastante. Eh, o sea, la gente misma lo está diciendo, ¿verdad? Ya este es el segundo año que lo estamos haciendo y todo el mundo dice, yo creo que, es más, el apoyo que se le da a aquello que está abarcando la mayoría del contenido tradicional, ese apoyo que está bajando, yo creo que es porque la misma gente dice, ya no quiero más de eso, ¿no? O sea, me estás dando lo mismo aquí, vuelvo a ver para allá, me da lo mismo, vuelvo a ver para allá, me da lo mismo. Vamos a ver, no, no me malinterpreten, a mí me gusta el fútbol y soy aficionado a un equipo, efectivamente, pero, digamos, si uno se pone a comparar calidades, ¿verdad? Había mucho mejores partidos en ese mundial que en primera división de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Si usted, y a mí, por ejemplo, el deporte motor me apasiona, puede estarse jugando el Clásico Nacional, que si coincide con una carrera de NASCAR o una de la Fórmula 1, no voy a ver el fútbol, o sea, voy a ver siempre lo de más calidad, pero al mismo tiempo eso condiciona las aficiones de las personas, ¿verdad? Alguien que le guste otros deportes se ve condicionado por esa situación. Entonces, digamos, desde la perspectiva de la investigación es evidenciarlo, ¿verdad? Que eso es lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo ya es una tarea de los propios aficionados. La manera de meter presión desde la perspectiva de un aficionado es que cada vez se hagan más y cada vez se hagan más. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún partido de básquetbol de la primera edición en Costa Rica, los gimnasios se llenan. Si van a las carreras en Parque Viva, la última vez no la fecha anterior, porque coincidentemente pasó con algún evento, yo no me acuerdo si era feriado, no sé, pero la anterior a esa fue sold out, ¿verdad? Se quedaron ya sin entradas. Y entonces esa es la propia presión que el aficionado hace para decir, vea, este evento se vendió en lo absoluto y nadie lo pasó por televisión, ¿verdad? Las semifinales o los cuartos de final del baloncesto nacional, gimnasios llenos. Bueno, hay interés ahí, ¿verdad? Y poco a poco, entonces, que la mirada también de los medios de comunicación le permitan a esos que sí les interesa esos deportes, pues tener acceso a esto. Y hoy más que nunca más fácil, ¿verdad? O sea, si la gente tiene que pagar por aparte para ver la Premier League, por aparte para ver la Liga Española, por aparte, entonces más bien se está abriendo un portillo de oportunidad de darle gratis algo que les pueda interesar de nivel local. Sí, sí, efectivamente. Yo coincido completamente. Sí, soy aficionado a todo. Tenemos dos preguntas en el chat del Zoom, que dice la primera. En el caso del Plideco, ¿el dato sobre sedentarismo está a nivel de cantones del país y cómo podemos acceder a ellos?
Ok, ahí hay un tema presupuestario, ¿verdad? Como lo hacemos con estudiantes y todos de Rodrigo Facio son datos del GAM, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, nosotros sí, efectivamente salimos y recopilamos los datos, pero Alajuela, Heredia, Cartago, San José, no estamos todavía recopilando en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, ¿verdad? Entonces, ese dato, no sé si será más grave o no cuando ya metamos las demás provincias, pero evidentemente en el GAM el sedentarismo es más alto que el promedio mundial. Entonces, tenemos un problema aquí, efectivamente. Pero sí, sí, son del GAM. Y la siguiente pregunta sobre el índice de desarrollo humano cantonal dice que si el sistema permite hacer comparaciones entre cantones. Vamos a ver, hay un apartado que permite, digamos, hacer comparaciones en las tendencias de los cantones, ¿verdad? Pero realmente todo el dashboard tiene toda la información de todos los cantones y se puede seleccionar los que yo quiero como ver y consultar para hacer las comparaciones ahí. Entonces es muy dinámico y realmente en la página del Atlas hay un video donde se explica cómo utilizar el dashboard. Entonces ahí pueden como ver cuáles son las posibilidades y cómo hacer los clics y demás para poder hacer todo ese trabajo. Gracias. Bueno, la mía era para la profesora de estadística, que... Ah, bueno, la muchacha de lentes, perdón. Sobre, ok, sobre estas encuestas, ¿qué tan representativas pueden ser o qué importancia les podemos dar si, por ejemplo, como esta que era las expectativas de, ¿qué creía usted sobre la política económica del gobierno y tal, en épocas donde tenemos récords año, elección tras elección de cuando uno no va a votar, se me olvida el nombre, de abstencionismo y la mayoría de los que va a votar no probablemente ni hayan leído la parte de de la, digamos, del plan económico del gobierno. Muchas gracias. Voy a responder de dos formas. La primera hablando de forma estadística, que es refiriéndome a la muestra. Cordialmente invitados a mi curso de muestreo en estadística. Y sí, la muestra. Muchas gracias. Definitivamente la muestra, en estos momentos la muestra no es un problema. Nosotros podemos con la muestra que tenemos medir este tipo de cosas. Respecto a si la gente está enterada de la política económica, no, definitivamente no, pero eso no necesariamente es malo, porque primero yo no les estamos preguntando si ellos se leyeron el plan de gobierno, que además yo sí me lo leí y era una presentación de PowerPoint. Entonces, entonces no les estamos preguntando eso exactamente, sino les estamos preguntando qué sienten que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que estamos observando es que la gente lo que cree es que nos está haciendo suficiente para reducir la pobreza. Cerca de la mitad de los consumidores nos dicen, esperamos que la pobreza aumente, ¿verdad? Incluso cuando hemos tenido la pobreza relativamente estancada por ya bastantes años. Entonces, es ese tipo de percepción que siente usted que está haciendo y claramente esto se ve afectado por cualquier otro cosa que incluso haga el Ejecutivo, sea o no sea relativo a materia económica, ¿verdad? Nosotros habíamos medido, creo que fue para el, el, el- el mes en el que pasó la cosa de Omar Dengo, que se cerró y se rompió el contrato, y en ese mes hay una clara diferencia de lo que estaba sucediendo o de la percepción de la gente en estas preguntas. Y era justamente por eso, porque es la percepción de la gente de lo que está sucediendo. Em, Incluso, sí es interesante que incluso hay cifras que aunque usted pueda decir, bueno, no exactamente la persona está respondiendo a esto, pero parece que la gente está medianamente consciente de qué es lo que está pasando en el país. Una cosa muy interesante fue que cuando empezaron a salir los reportes del INE que estaba descendiendo el desempleo, nosotros no veíamos eso reflejado en esta encuesta.
la gente seguía esperando mucho desempleo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estaba pasando no era que el desempleo estaba bajando, era que la PEA se estaba disminuyendo. Entonces, claro, la gente sigue teniendo esta noción de que para mí no es más fácil conseguir empleo, a pesar de que la tasa de desempleo esté bajando. Entonces, en realidad son cifras bastante útiles para tener otra mirada, al menos desde el punto de vista de la gente, de qué es lo que está sucediendo. Pues, bueno, la última, pero muy, muy breve, porque Sí, es súper breve, es para el desarrollo cantonal. Es como un comentario y una pregunta. Bueno, me parece súper interesante y me imagino que tiene un montón de tiempo, ¿verdad? Y dedicación. Pero bueno, como una persona que es de una zona rural, me parece también interesante y por eso digo que es como un comentario, una pregunta, ¿qué entidades o qué organizaciones utilizan esta información? ¿Es información que está disponible, pero realmente se utiliza a la hora de tomar decisiones no sé si se sabe como para qué se usa este tipo de datos y si realmente se le saca el provecho? Em, que yo tenga, digamos, como en la mira, se utiliza, digamos, lo están usando mucho las municipalidades, sobre todo gobiernos locales, para establecer sus planes de desarrollo local, ¿verdad? Entonces, digamos, parte de nuestro trabajo es ir y sentarnos con cada uno, digamos, el alcalde o la alcaldesa invita como a sus jefaturas, ¿verdad? Y entonces nos sentamos y les damos una presentación muy distinta porque es de todo lo que pueden conseguir, de cómo pueden interpretar, de que en este índice lo que está más bajo es esto, entonces si pudieran apostarle a esta parte sería mejor y demás. ¿Verdad? Entonces, los gobiernos locales son como los usuarios número uno, ¿verdad? Pero realmente no se queda ahí, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, ahorita sacó Mideplan un sistema de información de indicadores para cantonales para medir los ODS y ahí utilizan bastante información. Y entonces así, digamos, sí hay otro que es el índice de desarrollo social que calcula el mismo Mideplan, que ese tiene información cantonal y distrital y que es como el usado más formalmente en temas de distribución de ingresos, digamos, para ciertos programas. Pero ese, digamos, tiene la dificultad de que no se actualiza anualmente. Entonces, eso es como una dificultad. Pero sí se utiliza, digamos, en el caso del PNUD, que del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuando se lanza el Atlas, se logra el boom de medios, ¿verdad? Es el proyecto que más medios atrae porque entonces básicamente es una herramienta que trae, digamos, además en el último escalón, ¿verdad? Que las personas se empoderen de ese dato y que exijan, ¿verdad? Entonces es como parte de la misión, ¿verdad? De todos los usos que se pueden dar. Estamos trabajando en esta ocasión para que este lanzamiento tenga como otros indicadores y que tenga otras cosas que nos permitan tener un contexto más real. Pero, por ejemplo, nada más como para que tengamos ahí en el pasado lanzamiento hay un discurso muy importante en el que estamos trabajando ahorita porque ciertos alcaldes de las zonas más alejadas mencionaban que una de los grandes problemas que tenían en términos de desarrollo humano es que tienen un porcentaje muy alto de su área que es protegida y no pueden incidir en eso. Entonces, eso les genera que tengan menos recursos para invertir y demás. Entonces, por ahí, por todos esos lados andamos. Gracias. muchísimas gracias a los invitados. Yo creo que fue de lujo y que además, de nuevo, pienso que fue una frontera eh, mm, de cosas que están muy cerca, pero que tal vez no se sabían, ¿verdad? Porque están en este mismo edificio. Entonces, por último, ya estamos trabajando con mucho entusiasmo no sé cuántos de ustedes les toca todavía en el siguiente semestre, pero ya estamos, vamos a traer un conferencista mexicano y vamos a empezar con bueno, no, ya, eh, pues mucho éxito en los exámenes finales y en todas las cosas y creo que es apasionante la información y creo que es apasionante cómo los economistas podemos
ensuciarnos las manos con esos datos. Si me los ven, mis manos están muy sucias.